Hay una palabra que usamos los argentinos todos los días, varias veces al día, sin pensar ni un segundo en su origen. Esa palabra es bondi. Llego tarde, se fue el bondi. El bondi viene lleno. Tomo el 60 en la esquina. ¿Cuánto sale el bondi? El bondi es el colectivo, el autobús, el micro, el transporte público que mueve a millones de argentinos cada día. Pero, ¿de dónde carajo viene esa palabra? ¿Por qué le decimos bondi a algo que debería llamarse colectivo u ómnibus? Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy continuamos nuestra serie Historia Oculta del Lenguaje con una palabra que todos usamos, pero casi nadie sabe de dónde viene: bondi. Vamos a desenterrar su origen inglés, su paso por Brasil, su llegada al lunfardo, y su transformación en el término que usamos para el transporte público más querido y odiado de Argentina. Porque después de este episodio, cada vez que tomes un bondi, vas a saber que estás subiendo a una palabra que viajó más que vos. Capítulo 1. El origen inglés, el bond de las compañías británicas. La palabra bondi no nació en Argentina. Nació en Inglaterra, mucho antes de que existiera el tango, el lunfardo o siquiera los colectivos. En inglés, bond significa bono o vale. Era el término que usaban las compañías inglesas para referirse a los certificados de acciones que emitían para financiar sus empresas. A mediados del siglo XIX, las empresas británicas invirtieron fuertemente en infraestructura en Sudamérica. Construyeron ferrocarriles, puertos y también sistemas de tranvías. Una de esas empresas fue la Compañía de Tranvías Jardín Botánico, fundada en Río de Janeiro en 1876. Esta compañía, de capitales ingleses, emitía acciones llamadas bonds para financiar la compra de los carros eléctricos. La gente común, al ver los carteles con la palabra bond asociados a los tranvías, comenzó a asociar ese término con el propio vehículo. El lingüista José Gobello, el máximo estudioso del lunfardo, explica que el bondi es una adaptación del portugués bondé, que a su vez viene del inglés bond. Capítulo 2. El paso por Brasil, el bondé carioca. La palabra viajó de Inglaterra a Brasil. Y en Brasil, el inglés bond se transformó en bondé. Los brasileños, al adaptar la palabra a su fonética, le agregaron una e al final y pronunciaron bondi. En portugués, es común agregar un sonido final a las palabras que terminan en consonante. Así, bond se convirtió en bondé, que se pronuncia bondi. Pero los brasileños no solo adaptaron la pronunciación. También le dieron un significado nuevo. Bondé pasó a ser el nombre que le daban al tranvía. A principios del siglo XX, en ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, los tranvías llevaban carteles que indicaban el precio del pasaje con la palabra bond, porque las compañías que los operaban eran inglesas. El término bondé se extendió rápidamente y se convirtió en sinónimo de tranvía en el país más grande de Sudamérica. El historiador Daniel Balmaceda señala que la palabra bondi llegó a Argentina desde Brasil, a través de las corrientes migratorias que cruzaron el Río de la Plata. Los inmigrantes que llegaban de Brasil o que tenían contacto con el país vecino, trajeron la palabra bondé a Buenos Aires y Montevideo. Capítulo 3. La llegada a Argentina, del bondé al bondi. A comienzos del siglo XX, las corrientes migratorias que llegaron a Argentina trajeron la palabra bondé desde Brasil. Inmigrantes, viajeros, comerciantes que cruzaban el Río de la Plata, fueron incorporando el término al habla cotidiana. Pero los argentinos, como siempre, le dieron su propio toque. La palabra bondé se adaptó al español rioplatense y se convirtió en bondi. El primer registro documentado de bondi en Argentina es de 1911, según el Diccionario Histórico de la Lengua Española de la Real Academia Española. Apareció en el periódico El Siglo, de Montevideo, y luego se extendió a Buenos Aires. En Lunfardía, el libro de José Gobello de 1953, se define bondi como una palabra del habla porteña que significa tranvía, proveniente del portugués y en última instancia, del inglés bond. El lunfardo, esa jerga que nació en los conventillos de Buenos Aires a fines del siglo XIX,
adoptó la palabra rápidamente. Y como el lunfardo es el idioma de la calle, la palabra bondi se volvió popular entre los sectores populares. Capítulo 4. El bondi como tranvía, los primeros años. Cuando la palabra bondi llegó a Argentina, se usaba exclusivamente para referirse al tranvía. El tranvía era el medio de transporte público por excelencia en Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios del XX. Los tranvías habían llegado a Buenos Aires en 1868, y para la década de 1920 ya existía una extensa red que cubría toda la ciudad. Eran vehículos que circulaban por rieles, tirados por caballos primero, y luego eléctricos. La palabra bondi se usaba coloquialmente para nombrar a estos vehículos. La gente decía tomar el bondi para referirse a subirse al tranvía. El lunfardo carcelario también adoptó la palabra. Según el Diccionario Histórico de la Real Academia Española, en 1938 el escritor Rodolfo Zenet explicaba que para los delincuentes, el bondi era un vehículo en el que se podía viajar y robar al mismo tiempo, a diferencia del tranvía, que era para la gente honesta. Esta doble función del bondi en la jerga carcelaria refleja cómo las palabras del lunfardo a veces tienen significados ocultos o distintos según el contexto. Capítulo 5. La transformación, del tranvía al colectivo. A mediados del siglo XX, el bondi cambió de significado. Dejó de referirse al tranvía y pasó a referirse al colectivo o autobús. ¿Por qué? Porque los tranvías comenzaron a desaparecer. Entre las décadas de 1930 y 1960, Buenos Aires fue eliminando paulatinamente su red de tranvías, reemplazándolos por colectivos y ómnibus. El Diccionario Histórico de la Real Academia Española señala que la palabra bondi para designar al tranvía fue quedando en desuso, y en 1978, el glosario lunfardo ya la definía como tranvía, ómnibus o cualquier otro medio de locomoción. El colectivo, que había aparecido en 1928 como una alternativa más barata y rápida al tranvía, se volvió el medio de transporte más popular de Buenos Aires. Y la palabra bondi quedó asociada a él. Como explica la Real Academia Española, la frecuencia de bondi para designar al tranvía menguó cuando empezó a documentarse el uso de la palabra para designar al otro tipo de transporte público, posiblemente porque estos últimos los relevaron en uso. Capítulo 6. El bondi hoy, más vivo que nunca. El bondi sigue vivo en el habla cotidiana de los argentinos. Es una palabra que se usa todo el tiempo, en todos los contextos. ¿Qué bondi tomás? ¿Qué línea de colectivo usás? El bondi está explotado, el colectivo está lleno. Perdí el bondi, llegué tarde a la parada. Me subí al bondi equivocado, un clásico. El bondi también tiene otras acepciones. En la jerga carcelaria argentina, armar bondi significa provocar disturbios o problemas. Es una extensión del significado original, que asociaba el bondi con el desorden o la oportunidad para el robo. El bondi también es parte de la cultura popular. Hay tangos dedicados al bondi, como el que le dedicó Edmundo Rivero a la Línea 9. Y está la clásica expresión tomarse el bondi, que en lunfardo significa irse o huir de un lugar. Capítulo 7. La otra teoría. ¿Y si viene de albóndiga? Como toda palabra con historia, el bondi tiene una teoría alternativa sobre su origen. Algunos lingüistas sostienen que bondi podría venir de albóndiga. ¿Por qué? Porque los primeros colectivos que circularon en Buenos Aires eran pequeños y de forma redondeada, parecidos a una albóndiga. Esta versión es menos aceptada que la del origen brasileño, pero tiene cierta lógica. Los primeros colectivos, que aparecieron en 1928, eran autos adaptados con capacidad para pocos pasajeros. Eran pequeños, redondos, y se movían ágilmente por las calles de Buenos Aires. La teoría de la albóndiga sugiere que el diminutivo bondi se habría acortado y transformado en bondi. Sin embargo, la mayoría de los lingüistas coinciden en que la etimología correcta es la del inglés bond, pasando por el portugués bondé. La teoría de la albóndiga es una curiosidad, pero no tiene el respaldo académico de la primera. Conclusión: el bondi como parte de nuestra identidad.
La palabra bondi nació en Inglaterra, como bond, bono, vale. Viajó a Brasil, donde se transformó en bondé, tranvía. Cruzó el Río de la Plata y se convirtió en bondi, colectivo. Y hoy, más de 100 años después, sigue viva en el habla cotidiana de los argentinos. El bondi es una palabra que viajó más que muchos argentinos. Atravesó el Atlántico, atravesó el continente, atravesó siglos, atravesó culturas. Y hoy, 400 años después de que la palabra bond se usara en Inglaterra, sigue siendo parte de nuestro día a día. La próxima vez que tomes un bondi, recordá que estás subiendo a una palabra con historia. Recordá que ese colectivo que te lleva al trabajo, a la facultad, a la casa, tiene un nombre que vino de Inglaterra, pasó por Brasil y se hizo argentino. Y si alguien te pregunta por qué los argentinos le decimos bondi al colectivo, le podés contar esta historia. O podés simplemente subirte, pagar el boleto, y decirle al que viene atrás: che, ¿cuánto sale el bondi ahora? Próximo episodio de la serie Historia oculta del lenguaje. La historia de la gamba. ¿Por qué decimos gamba a 100 pesos? De la pierna al billete de 100. Una palabra que viajó del genovés al lunfardo. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas nuestra serie sobre las palabras que usamos sin saber de dónde vienen. Compartí este video con un amigo, y decile che, tomate el bondi que ya viene.